qué? Aquí te hacemos un recuento con peras y manzanas. En casi 2 años de mandato han renunciado 4 secretarios de Estado y 16 funcionarios de alto nivel. La primera renuncia importante dentro del gobierno de AMLO fue la de Germán Martínez, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ocurrió en mayo de 2019, tan solo 6 meses después de iniciar la administración. En un largo texto de 11 cuartillas, Martínez denunció una injerencia perniciosa en la institución por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a quienes también acusó de neoliberales por haber recortado recursos al IMSS. Tan solo 4 días después de este suceso, Josefa González Blanco presentó su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente, luego de las críticas que generó por haber dado la orden de retrasar un vuelo comercial. En julio de 2019 vendría la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. En una breve carta, el exfuncionario denunció que se tomaron decisiones de política pública en el gobierno sin evidencia y condenó que se habían impuesto funcionarios en la dependencia que no tenían conocimiento de la hacienda pública. Más tarde, Ursúa revelaría en una entrevista que las diferencias con Alfonso Romo fue otra de las razones de su renuncia. También renunciaron en 2019 Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración después de que México movilizara miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, Simón Levy a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, Guillermo García Alcocer a la Comisión Reguladora de Energía, Clara Torres al Programa de Estancias Infantiles y Jaime Rochín, quien abandonó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este año también se han ido varios funcionarios del gobierno. El 19 de junio se confirmó la renuncia de 3 funcionarias: Mónica Maxice al CONAPRED, Mara Gómez, quien también dejó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Cristina Laurel a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. Unos días después también se concretó la renuncia de Candelaria Ochoa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El 23 de julio se fue Javier Jiménez Espriu de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido al anuncio que dio el presidente de otorgarle el control de las aduanas a las Secretarías de Defensa y de Marina. El 2 de septiembre también renunció Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente, alegando motivos de salud. Sin embargo, la renuncia se produjo luego de que se dio a conocer un audio en el que el exsecretario denunciaba contradicciones al interior del gobierno federal y sentenciaba que no había que idealizar a la 4T. Finalmente, el pasado 21 de septiembre, Jaime Cárdenas renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado, tan solo 3 meses después de haber llegado al cargo. Cárdenas describió tener diferencias con algunos funcionarios del gobierno federal y en entrevista dijo que el presidente esperaba una lealtad ciega de su parte. Yo soy José Manzano y este fue un recuento de las renuncias al interior del gobierno de AMLO. Para debatir sobre este tipo de renuncias que se han dado en el actual gobierno y la manera en que afectan a la llamada 4T, tendremos hoy un debate entre la analista política Paula Sofía Vázquez, el diputado panista Jorge Triana, diputado aquí en la Ciudad de México, y el periodista Luis Guillermo Hernández. Bienvenidas y bienvenidos a los 3. Gracias por aceptar esta conversación. Déjenme presentarles cuáles son las reglas de este intercambio. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Déjenme plantearles la primera pregunta. Ha habido muchas renuncias en el actual gobierno. Lo mostrábamos hace un momento en la cápsula, 4 secretarios de Estado se han ido y al menos 16 funcionarios de alto nivel han dejado esta administración. No pasó esto mismo con Enrique Peña Nieto, ni pasó con Felipe Calderón. Con Fox ciertamente hubo bastantes renuncias desde el principio. Con Fox sí las hubo, no creo que hayan sido tantas, pero en cualquier caso son bastantes las que se han dado en este gobierno. Comenzaría por preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que son en general las razones de las renuncias que se han dado al interior del gobierno de López Obrador? Vamos a empezar contigo, Luis Guillermo, por favor. 1 minuto y medio, por favor, para esta primera intervención. 1 minuto y medio. Adelante, por favor. Hernán, permíteme disentir de lo que comentas. Me parece que en el gobierno de Felipe Calderón
más o menos a esta altura del gobierno, a 2 años de gobierno, ya había cambiado secretarios de Función Pública, de Desarrollo Social, de Gobernación, incluso de secretarios muy importantes. Y me parece que esto es una cuestión pues completamente natural. No debe verse como una cuestión inusual o como una cuestión insólita. Al contrario, me parece que los acomodos y los reacomodos dentro de la estructura gubernamental pues corresponden a las lógicas naturales de cualquier gobierno. El gobierno de Peña Nieto hizo en total 25 cambios de alto nivel. El gobierno de Calderón también a ese nivel. Uno de ellos incluso tuvo 5 secretarios de Hacienda. Felipe Calderón tuvo pues esta serie de cambios y me parece que no debe verse como una cuestión crítica o como una cuestión de crisis. Al contrario, me parece que son ajustes que responden a las lógicas de los momentos que vive cada administración. ¿Lo ves como algo normal, Luis, entonces? Completamente normal y natural además. En el primer año, por lo menos en el primer año, fueron bastante más con AMLO que con Peña y con Calderón. Quizás ya para el segundo, no tengo el dato a la mano, pero no se dieron la cantidad de cambios, por lo menos en el primer año, que se dieron en las 2 administraciones anteriores. Jorge Triana, 1 minuto y medio, ¿a qué atribuyes esto? Bueno, yo coincido en que los cambios son intrínsecos a una administración, cuanto más si es una administración que está planteando un cambio profundo y de raíz con respecto a las administraciones anteriores, tiene que haber un ajuste. Entonces, no muchos se adaptan al ajuste. Esto me parece que es natural y hay que decirlo. Sin embargo, lo que llama la atención aquí no es la cantidad de cambios, sino las razones que marcan, en especial las personas del más alto nivel, las personas del círculo cercano al presidente para renunciar. Hay un común denominador. Todas estas personas dicen que hay presiones de la Presidencia de la República en cuanto a sus políticas públicas, una injerencia directa y centralista de parte de la propia Presidencia para tomar decisiones. Acusan también que hay desorden en el gabinete, que hay intereses y grupos personales que están chocando uno con otro y un desacuerdo completo en las políticas que lleva a cabo también el presidente de la República. Esto debe de prender los focos rojos, esto debería, sí, de dibujar de cuerpo entero lo que es el gobierno, que es un gobierno hiperpresidencialista, donde las decisiones son verticales y pasan por una sola persona y son impositivas con respecto a los perfiles técnicos de cada una de las áreas administrativas donde el propio presidente las designó. Podemos desdoblar cada una de ellas, pero Ursúa, por ejemplo, manifestaba que no había perfiles adecuados y que se le impusieron desde Presidencia de la República. Germán Martínez, que se concentraba la compra de medicinas, y bueno, la más reciente de Jaime Cárdenas, ¿no? Gracias, Jorge. Paula Sofía Vázquez. Jorge Triana habla de un hiperpresidencialismo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿A qué atribuyes estas renuncias en la administración de López Obrador? Yo rápidamente coincido con Luis en que pues las renuncias son una cosa muy natural de todos los gobiernos, ¿no? Es más, creo que lo llamativo fue en el gobierno de Peña Nieto, donde nada más se cambiaban de puesto, pero en realidad nadie renunciaba, ¿no? O sea, creo que en realidad eso era mucho más llamativo en términos de gestión de gobierno que lo que pasa ahora, que es que cualquier persona que esté en descontento por un proyecto personal, etcétera, se va, me parece lo más normal. Ahora, coincido con Jorge en que aquí lo que es muy llamativo es que palabras más, palabras menos, todos los que han presentado su renuncia la han presentado por motivos similares, ¿no? Que es decir, se me solicitan cosas que van más allá de la ley, tengo una imposición de otras personas. Creo que la frase que utiliza mucho Andrés Manuel de no es el cargo, es el encargo, está encontrando muchos problemas de implementación en la administración pública, ¿no? Y creo que la relación tan extraña que ha tenido siempre el obradorismo con el derecho, pues está teniendo muchos problemas al momento de ser gobierno, ¿no? Se están dando cuenta que no es tan fácil como decir y se hace, ¿no? Y eso, pues a los funcionarios que sencillamente no se quieren ir al tambo, ¿no? O sea, me parece muy, muy simplón y muy ingrato decir que es falta de compromiso, que no le quisieron entrar, que no sé qué, porque creo que una de las cosas que tenía este gabinete y que tienen los funcionarios de alto nivel de Andrés Manuel es que eran perfiles muy altos, con gran conocimiento, con gran trayectoria en los ámbitos en los que los eligieron, ¿no? Y entonces llama la atención que cambian los funcionarios, o sea, a diferencia de lo que dice Luis, de uno ya no está de acuerdo con el cambio y se va,
No, uno ya no está de acuerdo con lo que es y entonces se tiene que ir porque no le hicieron caso. Entonces, en realidad, un poco lo que dicen todos que son especialistas es, yo puse ciertas consideraciones sobre la mesa y no se me escuchó. Luis, quisiera escuchar tu opinión sobre estas dos participaciones que acabamos de escuchar, pero antes necesito ir a un corte. ¿Me permites un minutito? Ya estamos de regreso. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de vuelta en el octágono, en este debate entre Luis Guillermo Hernández, periodista, Jorge Triana, diputado de Acción Nacional, y la analista política Paula Sofía Vázquez. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando sobre las renuncias dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la más reciente de Jaime Cárdenas, pero ya son 16 renuncias de altos funcionarios y por lo menos 4 de integrantes del gabinete. Luis Guillermo Hernández, quisiera escuchar tu opinión sobre las dos intervenciones que escuchamos después de la tuya. ¿Qué piensas de esto que dice Paula Sofía Vázquez? Entiende un poco que es un gobierno que pareciera que no escucha mucho la voz de los expertos. ¿Tú compartes esta percepción, Luis Guillermo? Un minuto, por favor, para esta intervención. Yo creo que se está sobreinterpretando la dimensión de los cambios que han ocurrido en el gobierno de López Obrador. Me parece que hablar de un hiperpresidencialismo es extender demasiado la interpretación de los cambios, porque el modelo republicano de nuestro país pues es presidencialista. En ese sentido, pues los presidentes toman decisiones directas, unipersonales sobre su equipo. Esto es una cuestión pues incluso constitucional. No tendría que sorprendernos. Los diferendos ideológicos, los diferendos metodológicos que son, digamos, la lógica en la que han ocurrido la mayoría de los cambios en este sexenio, pues no tienen tanto que ver con el hecho de que el presidente se encapriche, sino con el hecho de que el plan de gobierno es muy específico y quienes no han estado de acuerdo con las estructuras, las formas y los modos en los que se está transformando la estructura orgánica del gobierno, pues han tenido que salir. Ha sido muy claro, por ejemplo, la renuncia de Germán Martínez al principio del sexenio al IMSS, pues fue una cuestión procedimental. Se oponía a que el IMSS no licitara medicinas, en términos muy llanos. La renuncia del secretario de Hacienda, pues ocurrió en los mismos términos. No terminó de coincidir con el presidente en la forma en la que se tenía que reestructurar el presupuesto y el gasto público para adecuarlo a la nueva lógica económica que plantea la Cuarta Transformación. Me parece que tendríamos que analizar este gobierno en sus términos y en sus parámetros, que por supuesto no se parecen casi en nada a los parámetros y a los términos en los que funcionó el gobierno federal en las anteriores administraciones. Y me parece que ese esfuerzo analítico, es algo que le estamos debiendo la gente que observamos a la Cuarta Transformación, a la sociedad mexicana. Gracias, Luis Guillermo. Jorge Triana, ¿cómo ves esto? A ver, Luis Guillermo nos dice, no acepta este término que usas tú de hiperpresidencialismo. Él dice, vivimos en un régimen presidencial. Yo te preguntaría, ¿te parece que esto que tú llamas hiperpresidencialismo está más acentuado hoy que, por ejemplo, con Peña Nieto o con Felipe Calderón? ¿Y exactamente en dónde lo ves? Un minuto, por favor, Jorge. Bueno, en teoría no vivimos en un régimen presidencial, sino semipresidencial. En la práctica hay un presidencialismo muy arraigado y muy acentuado a lo largo de la historia moderna de nuestro país. Y en este momento, por supuesto, que es un hiperpresidencialismo. Podemos debatir mucho el término, pero a lo que me refiero es que hay decisiones unipersonales concentradas completamente en el presidente de la República que incluso se salen de sus mismos postulados ideológicos. Esto lo señaló, por ejemplo, Ursúa, al decir se están tomando medidas ultra neoliberales, al generar ahorros, al dar subsidios directos, al tomar una serie de medidas de concentración de funciones en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Hacienda que antes no se daban. Entonces aquí hay una contradicción enorme. Llama mucho la atención, por ejemplo, las declaraciones, o más bien la plática filtrada de Víctor Toledo, secretario de Semarnat, que dice algo que me parece demoledor. Dice, la Cuarta Transformación no existe, es una pantomima. Y dice también que hay grupos de interés luchando al interior del gabinete
uno con el otro y señala directamente una persona que es señalada, por lo menos por 3 personas que han renunciado, a el señor Romo, jefe de la oficina de la presidencia, de tener intereses inclusive económicos al interior del gobierno. Vaya, esto aderezado con otras renuncias, por ejemplo, no nos vayamos nada más a los secretarios de Estado, a Cristina Laurel, renuncia señalando una falta de capacidad del secretario Alcocer, del director del INSABI, al que se refiere como un antropólogo, y además asegura que estamos en retroceso en materia de salud. Estoy hablando de Asa Cristina Laurel, que es una mujer que sabe mucho y cercanísima al presidente López Obrador. Gracias, Jorge. Paula Sofía Vázquez, ¿qué dices? Yo coincido, a mí no me parece por lo menos que estas sean las decisiones a partir de las cuales podemos decir que estamos en un régimen hiperpresidencialista. O sea, el gabinete al final sí es de libre despacho, y así está configurado hasta jurídicamente, de libre despacho de los presidentes, ¿no? Y ellos pueden disponer y te pueden cambiar de un día y otro y otro y otro. Y nosotros ya nos acordamos de esas épocas priistas donde pues algo pasaba y los corrían a los 5 minutos, ¿no? Y podía haber miles y miles de secretarios porque eran unas piezas intercambiables a que funcionara el gobierno. No me parece tanto que sea un régimen hiperpresidencialista, sino más bien hiperfocalizado en ciertos proyectos. Creo que más allá de lo podemos ver desde el propio Plan Nacional de Gobierno, ¿no? O sea, uno estaba acostumbrado a un Plan Nacional de Gobierno con metas muy amplias, transversales, desarrollo, y este es un Plan Nacional de Gobierno que se circunscribe a los 96 proyectos que hoy se aventó el presidente en su mañanera, ¿no? O sea, para él eso es el gobierno y eso es el sexenio. Y creo que esa es una de las cosas que ha generado. Ahora la otra, regreso a lo que señalaba Jorge, de todos estos problemas que hay, de las muchísimas luchas intestinas que hay entre unos y otros. Creo que tienen que ver con esta cobertura tan amplia que fue la coalición de Morena, en la que hay muchísimos intereses adentro en juego, y que Claro. y que por otro lado, no solo, o sea, aunque el presidente así lo quiera, el gobierno no se circunscribe a estos 96 proyectos, porque hay un marco de jurídico que te pide hacer otras 15,480 cosas que también se tienen que hacer. Y creo que en esa fuercita es donde muchos funcionarios han terminado saliendo. Uno, porque pues tienes que cumplir con tus obligaciones jurídicas. Nadie se quiere ir al tambo porque no cumpliste con una ley. Nadie se quiere ir al tambo porque no ejerciste un recurso. Aunque el presidente te diga que ese recurso no se puede ejercer, tú lo tienes que ejercer. Y la otra es, pues también es muy frustrante que tú seas un secretario y tu propio subsecretario tome decisiones en las que tú no estás de acuerdo. Claro, gracias, Paula. A ver, en varios de los funcionarios que han abandonado esta administración, las renuncias se han gestado por desacuerdos entre distintos perfiles dentro del propio gobierno. Fue el caso de Germán Martínez con Carlos Ursúa, fue el caso de Ursúa con Alfonso Romo, fue el caso de Víctor Manuel Toledo con Víctor Villalobos y también con el propio Romo. ¿Qué tan sanas son las diferencias al interior del gabinete o qué tan problemáticas pueden ser? ¿Han visto que esto está afectando el funcionamiento del gobierno de López Obrador, que lo haga un gobierno inoperante? ¿O está bien que haya esta diversidad de posturas dentro de la coalición gobernante? Vamos a empezar con Jorge Triana, por favor, 1 minuto. Por supuesto que la diversidad de opiniones y la pluralidad siempre es lo que enriquece y lo que hace sano a cualquier equipo de trabajo. Aquí lo que me parece grave es la incapacidad del presidente de poder articular o vertebrar en una sola política pública absolutamente todas estas visiones de funcionarios que él mismo designó y que en algunos casos después desconoce, como es cuando renuncia a alguno de ellos y lo acusa de desleal, de que tuvo miedo, de que se encaprichó, etcétera. Y no olvidemos algunas otras renuncias de menor nivel, como la de Mónica Maxice, por ejemplo, que se da cuando el presidente de la República dice: yo ni sabía que existía la CONAPRED, yo ni sabía que existía esa señora, y le quita recursos. Entonces, este es un ejemplo muy sintomático de lo que está sucediendo. O como la de Tonatiuh Guillén, una persona que es una eminencia en materia migratoria, y que renunció porque dijo: a mí me dijeron que íbamos a dar refugio a migrantes, que íbamos a tener una política migratoria amigable, y ahora estamos militarizando nuestra frontera norte y nuestra frontera sur. Entonces, estas incongruencias discursivas del presidente también hacen pues que haya contrapunteos al interior del gabinete y que vengan las renuncias. Gracias, Jorge. Luis Guillermo Hernández, ¿qué contestas a Jorge Triana?
Mira, yo creo que cuando asistimos a la disputa por el poder, tenemos que estar claros de que este tipo de situaciones van a ocurrir. Y los gobiernos, todos los gobiernos, también son una disputa interna por el poder. Los grupos, los diferentes grupos que llegan al gobierno, pues se disputan la prevalencia, se disputan que sus modelos, sus proyectos sean los que funcionen, los que se pongan en práctica. Me parece que señalar que puede haber inmovilismo o que puede haber marasmo en el gobierno por estos cambios, me parece que no está en la lógica de entender lo que está ocurriendo. Yo me preocuparía mucho más, por ejemplo, de lo que ocurrió la semana pasada en Conagua. Hernán, el presidente anunció un cambio de 6 funcionarios de alto nivel de un organismo porque respondían a lógicas de gobiernos anteriores. Esto no se había hecho jamás. Desmantelar prácticamente la estructura burocrática de una institución para desenquistar intereses creados. Me parece que esto es una lógica muy natural en la cuarta transformación. Estamos asistiendo a la renovación de las estructuras de gobierno. Los cambios que han ocurrido me parece que son hasta pocos en comparación con lo que se esperaba que ocurriría cuando López Obrador tomara el poder. Me parece que tenemos que apelar a la sensatez y también tenemos que apelar a la justicia para analizar lo que está ocurriendo. Los cambios no están paralizando al gobierno, al contrario, le están dando una nueva forma, un nuevo rostro, y me parece que es justo tratar de entenderlo. Gracias, Luis Guillermo. Paula Sofía Vázquez, ¿a ti te preocupan las diferencias al interior del gobierno? A mí no me preocupan las diferencias al interior del gobierno, me parece que es normal que exista disenso, me parece positivo que exista pluralidad de opiniones porque se supone que enriquecen a un proyecto de gobierno. Aquí lo que me parece preocupante es que toda esa articulación de opiniones no esté abonando a mejorar el proyecto común. O sea, vuelvo a lo que decía al principio. Muchas de las cosas que han manifestado en sus cartas de renuncia los funcionarios como advertencias se han materializado con el tiempo, lo cual quiere decir que pues eran problemas que si se hubieran solucionado desde antes, un ejemplo simplísimo y rapidísimo. Germán Martínez, además del tema de los medicamentos, señaló muchos déficits en el sistema de salud que ahorita con la pandemia se hicieron presentes. Y qué bueno que la pandemia nos ayudó a remediarlos. Creo que es de las pocas cosas que podemos agradecerle a la pandemia. Pero muchos de los problemas que él había señalado se manifestaron. Y se fue un poco porque no se le escuchó en la atención de esos problemas. Esa es la parte que me importa. Nada más para contestarle rapidísimo a Luis. A mí me parece fantástico que se generen nuevas estructuras burocráticas y que se desenquiste a muchísimos grupos que estaban amafiados y que no tenían funciones burocráticas, tenían centros de negocios adentro del trabajo donde estaban. Y pasaban leyes a modo y generaban normas a modo y todo para beneficiarse ellos mismos. Esa parte me parece fantástica. El único problema que yo veo es que no los está supliendo gente que tenga conocimiento, capacidad. En muchos de los casos, vemos un caso así, la CRE. Desmantelaron la CRE para que llegara muchísima gente que no tenía ningún tipo de conocimiento, ni ningún tipo de interés, ni ningún tipo de herramientas para generar la política energética, no que necesitaba el gobierno anterior, que generara y la lluvia de amparos que tienen ahorita es porque no están teniendo tampoco a la gente capacitada para llevar a cabo su proyecto. Entonces, si vamos a entender la desmantelación de la estructura burocrática para generar una nueva burocracia, pues también concentrémonos en qué resultados está dando esta nueva burocracia. Y gracias, también, Paula. ¿qué posicionamiento le estamos dando a esta nueva burocracia para que haga bien las cosas? Gracias, Paula. Permítame, por favor, vamos a una pausa. Ya estamos de regreso. No se vayan, seguimos en este debate entre Jorge Triana, Paula Sofía Vázquez y Luis Guillermo Hernández. Estamos debatiendo sobre las renuncias en el gobierno de López Obrador y la más reciente renuncia de Jaime Cárdenas. Ya volvemos. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue creado para facilitar a la ciudadanía la compra de bienes de particulares, tanto de servidores públicos en servicio
como de ex servidores presuntamente adquiridos mediante actividades ilícitas, y los recursos obtenidos de dichas transacciones se utilizarían en beneficio de comunidades marginadas con obras, becas y programas específicos. Para ello, es por eso que ha sido una institución insignia para el gobierno del presidente López Obrador. Ahora que renuncia Jaime Cárdenas a la dirección de este instituto, al parecer destapando una serie de graves irregularidades, esto podría ser algo muy delicado, por decir lo menos. Para conocer cómo estuvo el proceso de renuncia, les dejamos esta cápsula que preparó Pedro Bejarano. Jaime Cárdenas Gracia presentó su renuncia al instituto para devolver al pueblo lo robado el pasado miércoles 23 de septiembre, tras permanecer en el cargo únicamente por 107 días. En su carta de renuncia denunció que en el organismo detectó irregularidades administrativas contrarias a las normas. Posteriormente, en una entrevista para el periódico Reforma, Cárdenas aseguró que el INDEP es un barril de pólvora para la administración federal por las deudas, corrupción y acelerada disposición de bienes que busca el gobierno federal. También dijo que tuvo conocimiento de actos irregulares cuando apenas llevaba 2 semanas en el instituto y afirmó que al interior de la dependencia se hacían negocios con la destrucción de bienes, en su avalúo y en el tema de las subastas, tanto presenciales como electrónicas. Jaime Cárdenas dijo que de todo eso se le informó, tanto al presidente como a su secretario particular, y que éste le habría pedido destituir a la mitad del personal. Si procede, pues hagámoslo bien, contestó. Luego de ello le pidieron que realizara un estudio sobre el tema del que, dijo, nunca recibió respuesta. El extitular del INDEP también señaló que la razón por la que varios funcionarios han renunciado es porque no encontraron un espacio de comunicación más horizontal con el presidente o con sus más cercanos colaboradores. Cárdenas subrayó que sigue creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación y que su salida obedece a diferencias con otros funcionarios del gobierno federal en cómo llegar a las metas originalmente trazadas. Por su parte, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador lamentó la decisión y señaló que limpiar el INDEP era precisamente su misión, pero que lamentablemente no le entró. ¿Qué les dice esta renuncia de Jaime Cárdenas? Tanto la carta que él escribe como la entrevista que da, especialmente yo diría la entrevista que le da a René Delgado, son muy fuertes. Son expresiones fuertes de este funcionario. ¿Cómo ven la crítica que él hace y cómo ven la respuesta del presidente? Él denunció irregularidades administrativas, dijo también que había conductas indebidas por parte de funcionarios que contradecían las normas, denunció la mutilación de joyas, incluso por esto interpone una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué les dice todo esto y qué les dice la expresión del presidente cuando le contesta a Jaime Cárdenas que no le quiso entrar a erradicar la corrupción dentro de la institución? Empecemos contigo, Luis, por favor, Luis Guillermo Hernández. Creo que sin duda analizar la renuncia de Cárdenas pues nos va a ayudar también a entender cómo funciona la lógica del presidente López Obrador, porque si ustedes lo notaron, sin duda, ha sido la renuncia que ha merecido los comentarios menos agradables por parte del presidente. Prácticamente le dijo flojo, prácticamente le dijo no quisiste ponerte a trabajar 24 horas al día para limpiar la institución. Y ese es una postura inusual en lo que han sido los procesos de renuncia en el equipo de López Obrador. Y me parece que tiene que ver con el hecho de que hubo si no diferendo, por lo menos alguna especie de frustración por parte del presidente respecto del trabajo que hizo Jaime Cárdenas. El hecho de no querer limpiar, como manifestó el presidente, a la institución y no querer comprometerse con ese proceso de trabajo con la Cuarta Transformación. Sin duda, lo que encontró Jaime Cárdenas en esa institución es algo que debe ocuparnos como ciudadanos y debe preocuparnos también, pero hay que analizarlo y sobre todo hay que observarlo en su justa dimensión. Se trata de una institución cuya estructura ya existía en el gobierno federal y era la que se encargaba de distribuir los bienes asegurados
por las administraciones anteriores. El hecho de que exista corrupción interna no tiene que ver con que haya surgido ahora, tiene que ver con que es un proceso de deterioro que ha ido consolidándose con los años. Gracias, Luis Guillermo. Paula Sofía, ¿cómo ves el tema? Yo creo que la renuncia de Cárdenas ha sido la más llamativa, en primer lugar, porque es una persona que ha acompañado a Andrés Manuel desde siempre. O sea, de hecho, parte de su vida académica tuvo consecuencias haber seguido siendo tan fiel a Andrés Manuel López Obrador, y creo que es una renuncia donde él mismo está quemando una carta de posibilidades personales, ¿no? Entonces eso también es muy llamativo. Ahora, creo que muchas de las irregularidades que denuncia eran cosas que, por lo menos en el círculo jurídico, se conocían desde hace mucho, ¿no? O sea, el ejemplo es el tema del dinero del Infonavit. Todos los abogados dijeron, eso no se puede llevar el dinero del Infonavit, porque el dinero del Infonavit no es dinero público, ¿no? Y eran como ciertas irregularidades que desde fuera se veían y que él nada más constata, porque pues eran clarísimas violaciones al Estado de Derecho, ¿no? O sea, clarísimas violaciones a presupuestos jurídicos. Entonces, creo que ahí sí hay mucha injusticia. Vuelvo al tema de con qué herramientas los estás mandando a la guerra, ¿no? O sea, te enojas porque te renuncian los soldados, pero pues ellos tienen un marco jurídico que tienen que aplicar, y también tienen otro tema que ya ha sido como en reiteradas ocasiones, Cárdenas otra vez lo vuelve a poner sobre la mesa, es el tema de que presupuestalmente están ahorcados. O sea, también, ¿cómo quieren hacer cosas si presupuestalmente tienen unos presupuestos magrísimos, tienen plazas congeladas, no pueden poner a su propia gente? O sea, también es muy difícil limpiar una institución cuando no estás teniendo las herramientas necesarias para limpiar una institución. Y la otra, que también eso evidencia muchas de las rencillas y muchas de las agendas personales que hay adentro del gobierno, es todas estas cosas que se denuncian, en realidad limpiarlas no es responsabilidad de Cárdenas, es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública. Y la que debería de estar poniendo ahí sus denuncias, la que debería de estar concentrada en limpiar ese instituto, ya que se hicieron las denuncias necesarias, aunque sea de forma informal, sería la Secretaria de la Función Pública. Gracias, Y no digo que Jaime Cárdenas haya buscado enmendarlo desde antes. Me parece que no es una renuncia que tomó a la ligera. Gracias, Paula. Jorge Triana, por favor. Bueno, la frase que gravita alrededor de esta renuncia y que dio la vuelta también a los medios de comunicación y a la agenda pública es la de mi lealtad no es ciega. Y a esto me refiero en buena medida cuando hablo del hiperpresidencialismo en la toma de decisiones al interior del gabinete. Tengo que acatar lo que dice el presidente de la República, aunque yo no esté de acuerdo, lo cual puede entenderse, finalmente él te designó en un cargo, y aunque sea ilegal, lo cual sí me parece gravísimo. Pues obviamente una persona a la que le piden recibir un cheque de 2,000 millones de pesos de la Fiscalía, que a su vez no le pertenece, sino le pertenece a los trabajadores del Infonavit y que va a terminar en un problema legal, no puede exponerse de esta manera. Por otro lado, también la renuncia de Cárdenas abona en buena medida pues a esto que se ha venido manejando del presidente a partir del día 1 de su gobierno, de que ya se terminó la corrupción con su pañuelito blanco. Están combatiendo la corrupción tal vez, no lo pongo en tela de juicio, ya lo veremos, pero no se ha terminado la corrupción, está muy presente en las estructuras de gobierno y esto viene pues a desnudarlo en buena medida. Entonces me parece que esto es lo más rescatable de esta renuncia que viene a prender focos rojos del gobierno. Quiero hablar, por último, brevemente, de estas renuncias de Conagua, que también me parece muy sintomático. El presidente dice, habrá 6 renuncias, los vamos a sacar de Conagua porque respondían a intereses del PAN. Bueno, de los 6 que renunciaron, solo uno fue hace 4 años militante del PAN. Los otros 5 no tenían vínculo alguno con el PAN, e incluso una, que es Celia Maya, fue candidata a gobernadora de Morena y también fue propuesta por el propio López Obrador para ser ministra de la Corte. Esto habla de un desconocimiento, una desconexión absoluta del presidente con lo que está sucediendo abajo, con lo que le comentan, una falta de comunicación, y viene a reforzar lo que dicen el resto de los funcionarios que han renunciado, que hablan de una descoordinación total entre el gabinete. Gracias, Jorge. Me parecen muy graves estos 2 últimos casos, los de Conagua y el de Jaime Cárdenas. Gracias. Permítanme, por favor, ir a un corte y regresamos con el cuarto bloque de este debate. Quiero hablar de esto con ustedes, sobre esta expresión que usó Jaime Cárdenas, mi lealtad no es ciega, y saber qué les dice a ustedes
esta frase. Ya volvemos, estamos en un minuto de regreso aquí en el Octágono. Gracias, estamos de regreso platicando aquí en el Octágono, en un debate con Paula Sofía Vázquez, Luis Guillermo Hernández y Jorge Triana sobre las renuncias que se han dado en el gobierno de López Obrador y en concreto la renuncia más reciente de Jaime Cárdenas. En la entrevista que le hace René Delgado, Jaime Cárdenas habla de la lealtad ciega de los funcionarios al presidente y él dice: mi lealtad hacia el presidente no fue una lealtad ciega. No es la primera vez que señalan que el presidente escucha a sus colaboradores, pero termina haciendo lo que él cree que es mejor. Lo que me lleva a la pregunta: ¿cuál debe ser la función de los secretarios, funcionarios y colaboradores en el gobierno? ¿Debe ser aconsejar al presidente, seguir la línea que solicita el mandatario, imponer su propia visión en la dependencia? ¿Qué podrían decir? Paula Sofía Vázquez, vamos a empezar contigo. 1 minuto, por favor. Yo creo que depende mucho del presidente, ¿no? O sea, cada presidente tiene, ya lo decía Daniel Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar, y cada uno elige, pues, la función que van a tener sus secretarios, ¿no? Y sus colaboradores. Hay gente que los tiene para que le den un consejo, hay gente que los tiene incluso para que lleven agendas de las que él se pueda desentender y les da confianza y les da credenciales para realizar las cosas. Y hay presidentes, como creo que es el presidente López Obrador, que los tiene para que hagan encargos, que es básicamente lo que él les solicita. En este caso, yo creo que es una cosa que deberían de saber todos los funcionarios cuando entran, ¿no? No van a ser unos funcionarios... podrán poner su opinión, porque no creo que nunca jamás en la vida se les haya prohibido que expresen su opinión. No está el presidente obligado a hacerles caso en ningún momento, y pues ahí ya uno definirá si le gusta que le hagan caso y se quiere ir, o pues va a seguir poniendo sus opiniones o va a ejecutar el encargo. O sea, creo que en este caso lo que se ha dejado muy claro el presidente es que pues a él le gusta que le ejecuten sus encargos. Y en Gracias, Jorge Triana. Bueno, como comentaba, yo creo que dibuja de cuerpo entero lo que es el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, a lo que yo llamo hiperpresidencialismo, que es la acumulación en una sola persona en la toma de decisiones y lo que espera el presidente de la República. Desde mi particular punto de vista, el presidente de la República tiene un concepto torcido de lo que es la lealtad. Él cree que una persona leal es la persona que adula a su persona, que echa incienso a su paso, que no solo está de acuerdo, sino que echa porras 24/7 a los dictados y a lo que piensa él mismo. Y pues una persona leal debería ser una persona que da resultados, que sabe trabajar en equipo y que también le señala sus errores al presidente. En un equipo de trabajo eso es lo que lo enriquece y lo que lo lleva al éxito. Andrés Manuel López Obrador quiere funcionarios como Irma Sandoval, que sale a decir en medio de una crisis política del gobierno, con miles de feministas en la calle manifestándose por los dichos misóginos del propio presidente de la República, que López Obrador es el presidente más feminista de la historia. Esto provocó la indignación de miles de feministas, incluso de opinólogos que votaron o apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, gente de izquierda indignada por estos dichos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, una cosa es dar resultados y otra cosa es adular el proyecto del presidente, que me parece, desde mi particular punto de vista, que es lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador, el prototipo Sandoval. Gracias, Jorge. Luis Guillermo Hernández, ¿qué nos puedes decir? ¿El presidente busca colaboradores obsecuentes, colaboradores como Jorge Triana dice que es Irma Heréndira Sandoval? Mira, Hernán, es muy claro el asunto del gobierno en México. El presidente es el que manda al gabinete y los mexicanos votan por el proyecto del presidente. En ese sentido, los secretarios, los funcionarios de su equipo deben responder a la idea que tiene el presidente, a la visión de país que plantea el presidente. En ese sentido no hay dudas. En ese sentido no hay ninguna duda. Ya se han gobernado prácticamente todos los presidentes en México, por lo menos en el último siglo. No podemos señalar que esto es inusual o que esto es excepcional en el caso de López Obrador. Pensemos, por ejemplo, lo decía al principio, Felipe Calderón tuvo 25 cambios de gabinete
Y el único cambio que no realizó, el único cambio que no hizo, fue el que debió haber hecho. Solo tuvo un secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy responsable, acusado de vínculos con el narco. Suponiendo esa lógica de que el presidente escucha al equipo, pues seguramente escuchó a un narco. Peña Nieto hizo también más de 25 cambios en su equipo. Al único que no cambió, al único que nunca movió, fue a su secretario de la Función Pública, que Gracias. también, hablando de eso, pues... Gracias. Gracias, Luis Guillermo Hernández, Paula Sofía Vázquez, Jorge Triana. Se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho esta conversación. Espero que se repita pronto. Muchas gracias. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención y los esperamos mañana con más análisis y debates sobre los temas más importantes